Muy buenas tardes, castellanos y leoneses, en un día como el de hoy, en el que se celebran los derechos de la infancia. Hay que celebrar en un día como hoy que la educación sea uno de los valores para que esos padres y esas familias puedan salir adelante y que esos niños no sufran la pobreza. Pero todavía en el mundo hay niños y niñas muy desfavorecidos. La pobreza infantil preocupa no solo en los países en vías de desarrollo, como todos sabemos, sino que en nuestro propio país, en España, se tiene una de las mayores tasas de pobreza de la Unión Europea. No sé si lo sabían, pero es un dato a tener muy, pero que muy en cuenta. Hoy, en nuestro tiempo de Queremos Saber, nos acompañan expertos para hablar de lo que recoge el anteproyecto de ley de cambio climático elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. España va a prohibir en 2040 la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos. Lo trataremos en unos minutos. Y fíjense en este hombre, en esa fotografía que aparece, José Antonio Martínez Bolos. Desapareció el pasado 14 de este mes en Salamanca, 72 años, y esos son sus datos. Mide en torno a 1,75, 1,78 de estatura, vestía cazadora color verde, pantalones color oliva, zapatos marrones, padece Alzheimer. Y por favor, si le han visto, pónganse en contacto con esos teléfonos que aparecen. Es muy importante, de vital importancia para su familia. Y adelantamos más contenidos en nuestro sumario. En esta tarde de martes, vamos a ver. En nuestro espacio literario volvemos a hablar de la mejor compañía posible, la que hace un buen libro. De la mano de nuestra experta colaboradora desgranaremos los títulos más leídos en Castilla y León y recomendaciones literarias como Ahí fuera de Lorenzo Silva. Además hablaremos de un tema que hará las delicias de los amantes de la literatura, la novela gráfica. Empezar el día con energía es muy importante, por ello tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a conseguirlo. Hoy en nuestro tiempo de salud hablamos de la relevancia de un desayuno saludable para mantener nuestro cuerpo en forma desde primera hora de la mañana. Esta tarde en Vamos a Ver hablaremos de un lugar al que seguro que iríamos a perdernos. Nuestro colaborador de viajes nos lleva hasta Indonesia para conocer en profundidad todo su territorio. Queremos saber, presten atención, primero a quiénes son nuestros invitados. El tema ya lo adelantábamos, esa prohibición para 2040 de venta de coches gasolina, diésel e híbridos, en esa descarbonización de la economía que pretende a través de ese anteproyecto de ley este gobierno. Están con nosotros Francisco Tinaut, subdirector de la Fundación Cidaut. Gracias por estar de nuevo aquí. Uno de los grandes expertos que hay en nuestro país. Junto a él Rosario Sierra de Grado, que es doctora en Ingeniería de Montes. Bienvenida, Rosario. Y Ángel Concejo, que es delegado de Faconauto Castilla y León. Muchas gracias a los tres y vamos a hablar de esa ley, de lo que pretende y de cómo va a afectar a los ciudadanos, de cómo va a afectar a los fabricantes y vendedores de coches y sobre todo también vamos a salvaguardar y vamos a cumplir con nuestra cuota y con nuestra obligación para ayudar en ese cambio climático, Rosario, y vamos a hablar de las posibilidades que tenemos ante nosotros. Es un tema complicado, es un tema en el que todavía vamos un poco a gatas, pero que como ustedes saben mucho, cada uno en su campo, vamos a intentar poner un poco de luz a la audiencia, a los telespectadores. Hablábamos, Francisco, Rosario y Ángel, de esa total descarbonización de la economía española de cara a 2050 y para ello una de las leyes más esperadas del gobierno de Pedro Sánchez era la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Yo voy a arrancar contigo,
contigo, Rosario, en esas pretensiones de esa futura ley, que va a estar además en las Cortes antes de que termine el año, y el Gobierno, gracias a esta, y el Ministerio, pretende con esta ley asegurar cumplir con el Acuerdo de París. No sé si vamos a ir más allá de lo que deberíamos, si vamos a estar donde tenemos que estar y cómo nos va a afectar, porque esto es un tema global, no solamente es de España, afecta a nuestro planeta, pero sí que me gustaría que hiciéramos una comparativa con el resto de Europa y con ese Acuerdo de París, que no solo lo ha suscrito, por supuesto, Europa. Sí, el Acuerdo de París y lo que pretende es limitar el alcance del calentamiento global y tratar de no llegar a los 2 grados, sino quedarnos durante este siglo en no más de 1,5 grados. Eso ya es mucho. Eso ya es mucho. Estamos sufriendo ya actualmente las consecuencias de un calentamiento global de como media 1 grado, y ya estamos viendo cómo eso afecta no solo a los ecosistemas, que es gravísima, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo respecto a eso, sino también a la salud humana y a muchos bienes humanos. Muchas infraestructuras en muchos países están en jaque por eso, y nuestro mismo territorio tiene muchos problemas derivados del cambio climático. Entonces, estamos llegando tarde. El cambio climático está avisado por la comunidad científica desde los años 80. El panel intergubernamental del cambio climático, que es el órgano de las Naciones Unidas para el estudio de estos efectos, es de 1988. Entonces, hemos perdido una serie de décadas cruciales para haber podido ir trabajando lentamente, y ya estamos sobrepasando muchos límites que van a tener unas consecuencias muy graves sobre nuestro sistema de vida, sobre nuestro bienestar, sobre nuestra salud, sobre los ecosistemas. Y yo quiero insistir en que es muy importante hacer el enfoque de este problema viéndonos a nosotros mismos como parte de los ecosistemas. No somos algo aparte. Es que como no tengamos los ecosistemas sanos y esa biodiversidad que nos sustenta en buen estado, nuestra propia existencia está... Ya llegamos tarde, si no hacemos nada vamos a llegar tardísimo, y esto se va a acabar tal y como lo conocemos, y perjudicará lógicamente a la salud de este planeta. Dicho lo cual, ese Gobierno, y dentro de perseguir ese Acuerdo de París y cumplir con ese Acuerdo de París, ha decidido, Francisco, Ángel, que para 2040 ya no se puedan vender coches ni gasolina. Recuerdas además, Francisco, que no has estado hace demasiado hablando de esa polémica de contaminación del diésel respecto a la gasolina, y lo explicaste muy bien. No era para tal, dado que el diésel no son los diésel de hace 15 ni 20 años en absoluto, pero ahora estamos en otro planteamiento: ni diésel, ni gasolina, ni híbridos. ¿Hacia dónde caminamos? Y esa prohibición, yo antes hablábamos hace unos minutos que el 2040 a la hora de fabricar y de distribuir y de poder deshacerse son 20 años, poco más, es decir, que lo tenemos mañana. ¿Qué planteamiento hay? Bueno, yo quería un poco decir, en primer lugar, decir que el anteproyecto tampoco dice que después de eso solo queden los eléctricos, es decir, aunque no queda muy claro, pero sí la cuestión sería que la alternativa a las soluciones clásicas de gasolina y diésel, con la versión híbrido en su caso, son los vehículos con energías renovables, de los cuales puede ser eléctrico, pero también puede ser o con biometano, o con gas renovable, o con hidrógeno si este se obtiene de forma renovable. Entonces, esa es por ahí por donde se mueve la dirección. Lo que ocurre también es que no basta con decir los vehículos tienen que ser eléctricos o con hidrógeno. Tendremos que garantizar que el país, en el conjunto de España, se produzca la cantidad suficiente de electricidad renovable, o de hidrógeno renovable o de biometano renovable, para poder satisfacer esa necesidad. Claro, el parque móvil, porque es que no solamente van a ser eléctricos, pero a base de energías renovables, en 20 años, ¿qué es lo que va a tener que ocurrir en nuestro país, Ángel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se lo han tomado los fabricantes de coches, los empresarios de este sector? Bueno, estamos dos partes del mismo ámbito del tablero de juego, que seríamos fabricantes y distribuidores, sí, ¿no? Es un todo. Los fabricantes, lógicamente, ya vienen estando sometidos a unos cambios
muy acelerados y muy fuertes a nivel de cumplir normativas de emisiones, con todas las euro que han ido saliendo. Al final esto no deja de ser una parte de ese mismo proceso. Si bien es cierto que lógicamente ese proceso, que es un cambio muy importante, no se está cubriendo todas las aristas que implica desde nuestro punto de vista. O sea, a nivel de reducción de emisiones se está actuando solo sobre limitaciones en nuevas matriculaciones, cuando realmente si queremos reducir el nivel de emisiones en el país de una manera sustancial y a corto plazo o a más corto plazo, donde habría que actuar es sobre los vehículos prenormativas actuales. O sea, realmente esos vehículos tienen unos niveles de emisiones... Los que más contaminan son los antiguos. Correcto, tienen unos niveles de emisiones no solo de derivados de carbono, sino también de nitrógeno. Pero ese no es el mensaje de claro, esta... Entonces, es fácil cargar sobre el fabricante, que ya está asumiendo ese proceso, pero yo entiendo que si de verdad esto es un tema que nos queremos todos establecer como objetivo, porque así lo hemos firmado, ¿vale? Como país, pues tendremos que ser responsables de lo que hemos firmado y entonces, lógicamente, pues habrá que establecer limitaciones a la circulación de vehículos cada vez mucho más estrictas de vehículos con tecnologías antiguas, ¿vale? Que son los que realmente establecen unos niveles de contaminación mucho más altos, ¿vale? Luego, a nivel de distribución, lógicamente esto también va a tener unas consecuencias y unos cambios muy importantes que el consumidor tampoco entiende ahora mismo. O sea, cuando nos viene allí, muchas veces el consumidor ya no sabe muy bien. Claro, antes era diésel, ahora ya era gasolina, pero ya no es gasolina, ahora híbrido, pero el eléctrico, claro, y el eléctrico ahora tampoco tiene la autonomía, me faltan puntos de suministro. Ahora cuando alguien va a comprar un coche casi va a ir a estudiar. O sea, claro. Bueno, ahora ya no es... Sale con más porque, claro, porque opto gasolina o diésel, correcto. Ahora ya es gasolina, diésel, híbrido, no ya, pero es que dentro de 20 años, que bueno... Entonces, ¿ahora qué les recomendamos? Pues ahora mismo casi lo que recomiendas a cualquier particular es una compra a corto plazo. Cómprate lo que te sea eficiente hoy, en un planteamiento de compra flexible, me da igual renting, me da igual motivación o similar, 4 o 5 años, está más en boga. Y dentro de 4 o 5 años, como el valor final lo tienes garantizado o no es tuyo, si es del renting, pues ya está, pues vemos a ver qué pasa, porque es que el nivel de cambio al que se está sometiendo al sector de fabricantes, porque realmente al final se ha generado tanta controversia, porque esta ley hace una especial referencia al ámbito del automóvil, cuando realmente se supone que esto es una transformación global de la economía para esa reducción de emisiones, ¿no? Que hablábamos como objetivo, ¿no? De esos acuerdos de París. Pero al final yo entiendo que en esto, digamos, el pagador de esto está siendo en mayor medida en los fabricantes de automóviles, el sector de automoción, que otros sectores. Bueno, y yo creo que todos, ¿no? España en sí misma y la economía del país, porque... a ver, ¿con qué disposición se puede invertir en este sector cuando a corto plazo, porque 20 años para alguien que va a hablar de una inversión a tan alto nivel es un corto plazo, se va a encontrar con esta tesitura? Y sobre todo con cambios continuos al final de discurso. Yo entiendo que no podemos estar impulsando el diésel prácticamente en normativas en planes de ayudas de hace nada, 2 telediarios, como quien dice, luego pasar a demonizarlo, la alternativa pasar a ser la gasolina, ahora, ni el híbrido cualquier sector necesita una estabilidad mínima para poder madurar todas las tecnologías, ¿vale? ¿Y qué piensan de todo esto los fabricantes? El señor de los mozos, que es el representante y que parece que se enteró por la prensa, ¿no? Sí, no. Realmente este anteproyecto, lo normal hubiese sido que hubiese habido una fase previa, en borrador, que se hubiese hablado con los diferentes actores, ¿no? Que afectaba ya no es la automoción, como hemos hablado, sino en otros ámbitos. Bueno, también las casas, claro, va a ser algo... El sector doméstico, residencial, industrial... Todo va a ser porque la ley es de cambio climático, en realidad de lucha contra el cambio climático y transición energética. Entonces, quiere decir, toda la sociedad tiene que repensarse, es decir, la calefacción de nuestra casa, por ejemplo. O sea, que eso también, igual que pensamos en el parque móvil, también de aquí a 20 años no vamos a utilizar la misma energía que estamos utilizando en las casas. Habrá que pensar en, claro, utilizar combustibles renovables, o bien electricidad renovable, o bien combustibles renovables como biomasa, pellets, energía solar térmica,
son soluciones que están ahí, pero que hay que desarrollar y que tienen también ¿Y 20 años es suficiente tiempo? Claro, Rosario está encantada y lo entiendo, porque sabe lo que nos estamos jugando, no que no estemos todos interesados. No es que sea algo que me ponga muy contenta, porque realmente... Hombre, que se haga algo, yo creo que claro, sí, ¿no? Bueno, eso sí, claro, experto en cambio climático. Pero obviamente es que no tenemos otro remedio. No tenemos otro remedio. Pero además de cambiar el modelo energético de producción, también tenemos que, por ejemplo, pensar en reducir nuestro consumo, ¿no? Porque hay veces, tenemos un gasto inútil que también... Por ejemplo, pues por ejemplo, tenemos calefacciones, que ya que se hablaba de los edificios, ¿no? Las calefacciones muchas veces están puestas a muchos más grados de los que necesitamos, hasta el punto de que hay sitios donde hay que abrir la ventana en invierno porque no se puede. Sobre todo en las comunidades, a veces de vecinos. Claro, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tenemos que ajustarlas. Yo creo que estamos perdiendo un patrimonio inmaterial maravilloso derivado de nuestros mayores que han vivido toda la posguerra y que han sido capaces de sobrevivir en unas condiciones de escasez, ¿no? Y creo que deberíamos aprender mucho de ellos. Estoy totalmente de acuerdo, pero es que hay que cambiar tanto la mentalidad de la ciudadanía y yo creo que por ahí también hay, no solo en este sentido de la automoción, sino en otros muchos que hay que cambiar la opinión de los ciudadanos y se tendrían que poner a hacer esas campañas desde ya. Efectivamente, hay que cambiar hábitos de consumo, hay que cambiar modelos de producción y hay que también insistir en las políticas, bueno, acciones de mitigación. Mira, Rosario, me gustaría que pudiera comentar este gráfico de 1990, antes señalaba, ¿no? que desde los años 80 del pasado siglo hablaban y venían vaticinando lo que se nos venía encima, hasta el 2030. Si puede, por favor. Bueno, primero lo está echando un vistazo porque esto tiene, Francisco, su dificultad, ¿no? Las emisiones declaradas en esa línea es que continua. Efectivamente, estamos en un punto, lo que nos está pidiendo los acuerdos de París es una reducción para el 2030 del 45% de las emisiones. Eso no es seguir como estamos, que es la proyección de la línea discontinua oscura de arriba, claro, ¿no? Eso sería seguir como estamos. Eso, bien, pues es un avance no seguir aumentando las emisiones, pero es que... Lo que hay que hacer es bajarlas. Hay que bajarlas y bajarlas mucho en un periodo muy corto de tiempo. Así se reduciría un 20% respecto a las de 1990, en ese objetivo hasta el 2030. No sé si esto es suficiente, siempre es mejor que no hacer nada, pero no sé si es suficiente, Rosario, en ese planteamiento de cumplir, ¿no? con el Tratado de París, con el Acuerdo de París. Bueno, como comentaba al principio, el Tratado de París lo que trata es de no sobrepasar el 1,5. Todo lo que nos quedáramos por debajo de eso, mejor para nosotros. Sí. Mejor para nosotros, pero me parece que no es la tendencia, o sea, va a ser muy difícil cumplir con los acuerdos de París, así que cualquier medida... bienvenido sea. Bienvenido, o sea, lo que es importante es que esto esté ya en la agenda política y que se hagan políticas activas en todos los sectores y desde todos los ámbitos. Claro, que eso es lo que apuntaban ellos, ¿no? Que el objetivo y la intención es absolutamente necesaria y buena, pero ¿cómo se hace, Francisco? Sí, yo estoy de acuerdo que el objetivo es asumible, por el bien de nuestros hijos o de nuestros nietos. Bueno, quizás se le pueda achacar un poco a este anteproyecto que ha habido poca o casi diría ninguna interlocución con los distintos actores. Entonces es una labor de sensibilización de la sociedad. Luego habrá que movilizar medios, habrá que movilizar dinero, habrá que desarrollar tecnologías, habilitarlas. ¿Pero usted lo ve posible, esa descarbonización de la economía? O sea, es que no estamos hablando solo del tema de automoción, que ya de por sí es muy complicado y es de lo que hoy venimos a hablar principalmente, sino... Como ingeniero tiendo a ser optimista en el sentido de que creo que sí tenemos las posibilidades. Pero es muy difícil porque agentes tan importantes como Estados Unidos se excluye ese compromiso. Entonces, quiere decir porque lo ve... Porque lo ve que penaliza la competitividad del país. Claro. Entonces, al final, bueno, hay alternativas. Hemos ido un poco derivando hacia esta situación actual porque económicamente ha sido posible, había disponibilidad de una serie de fuentes energéticas. Ahora tenemos que cambiar el paradigma y explotar fuentes que ya se conocen, pero que en vez de ser pequeñas contribuciones, por ejemplo en España ya tenemos un 13% de contribución de energías renovables, pero necesitamos pasar
al 2030 al 32 o el 35% y al 2050 al 70%. Entonces es un esfuerzo. Y yo mi pregunta de experto, de hombre de ciencias, ¿es posible? Para un país como España, ¿es posible? Quiero pensar que sí. Yo sobre todo lo que me genera más duda es si tenemos dinero para pagarlo, ¿vale? O sea, quiero decir que... posible tecnológicamente. Claro, exactamente. Una cosa es que sea posible tecnológicamente y otra cosa es si tenemos dinero para pagar esta mariscada, ¿vale? O sea, al final la realidad es que una comunidad, por ejemplo, en la que el grueso de los vehículos pasen a ser eléctricos, la instalación eléctrica de la propia comunidad estaría capacitada o habría que hacer adaptaciones. Habría que hacer adaptaciones. ¿Y eso quién lo paga? ¿Lo va a pagar el gobierno? ¿Lo vamos a pagar entre todos? ¿Va a haber ayudas? ¿Lo va a pagar la comunidad? Y eso para los muchos trabajadores de las fábricas de coches tal y como están ahora funcionando, Palencia, Valladolid, bueno, en fin, es un sector muy, muy importante para Castilla y León. ¿Cómo afectaría? Bueno, en el fondo a nivel de fabricación yo creo que los fabricantes, o sea, tecnología hay, en eso estoy de acuerdo, con que realmente técnicamente yo no lo veo imposible, pero en este caso incluso para fijar producción, pues al final la realidad es que como el resto del mundo en muchos países no están en este mismo festival. ¿Vale? Ahí voy, ¿no? En Francia, no sé en qué tesitura se encontrará el Rosario, pero si eso no es así, no se irán a... Pues no tiene sentido irse a fabricar vehículo eléctrico a la India si en la India no van a vender eléctrico. Entonces, en esa parte, digamos, el vehículo eléctrico se fijaría mucho más aquí, porque no tiene sentido fabricar en la India para venirte para acá, ¿vale? Tiene sentido si tú tienes un mercado muy amplio alrededor en Asia también, de la misma tecnología, y dices, bueno, pues fabrico ahí y así ya parte va allí, parte me queda aquí, ¿no? Porque los costes logísticos son muy importantes. La cosa es, lo primero también, si los fabricantes europeos, porque aquí es verdad que, por ejemplo, los asiáticos ya han ido por delante. Muchas veces es verdad que tenemos más dudas de... O sea, los fabricantes, lógicamente, tampoco son muy claros a la hora de mostrar cuáles son sus desarrollos y yo entiendo que técnicamente hay grandes fabricantes europeos con tecnologías que a día de hoy no están comunicadas, pero que van a poder afrontar todo este cambio. Pero desde luego hoy, con lo que vemos en el mercado, y yo como distribuidor, está claro que los asiáticos a día de hoy en el mercado tienen más oferta eléctrica o híbrida que los fabricantes europeos, con lo cual a día de hoy esta ley, por ejemplo, sería una pérdida de competitividad de los fabricantes europeos frente a los asiáticos. Beneficiaría hoy, a los asiáticos que no fabrican en Europa. Sí, claro, en ese sentido están los famosos 20 años, 22 años, que no es ni mucho ni poco, hay que reconocerlo. Es decir, el plazo es suficientemente largo para producir esa cierta adaptación. Pero aunque se conozca la tecnología, hay que hacer un desarrollo de proveedores, hay que desarrollar complementar las materias primas. Por ejemplo, en el caso de Renault, Francisco, ¿eso sería asumible en esos años? Bueno, no puedo hablar por Renault, pero precisamente Renault es uno de los fabricantes europeos que sí tiene una gama de productos eléctricos que es relativamente importante, ¿no? Aparte del Twizy, que se fabricaba en Valladolid, está también el Zoe, el Fluence y las furgonetas. Entonces, es un buen precedente. Es un buen precedente. Y hablaba antes de hidrógeno y de otras energías renovables. ¿También se aplicarán en este sector? Bueno, sí, la ley lo permite, porque no dejan de ser energías renovables y además es una forma también de cerrar el círculo en lo que se conoce como la economía circular. Por ejemplo, el biogás de las estaciones depuradoras de aguas residuales es un combustible que puede mejorarse y convertirse en un biometano, que es un combustible típicamente para los autobuses urbanos, o por qué no para los turismos. ¿Y esto no contaminaría o contaminaría de otra manera? O, por ejemplo, las baterías de los coches eléctricos, que también hay todo sus tiene más y impacto, sus menos. todo tiene impacto, evidentemente. El hecho de que estemos nosotros aquí también. Como no vayamos con los caballos, ¿verdad? Coche de caballos y... También tiene impacto por los residuos sólidos que generan. Bueno, y no hablemos del tren, que bueno, ese también es otro... Pero al final todo se tiene que evaluar desde el punto de vista de lo que se conoce como análisis de ciclo de vida, es decir, fabricación, utilización y final de vida. Entonces, fabricar baterías tiene un cierto impacto, tiene sus correspondientes emisiones de CO2 y otros compuestos tóxicos, que es, lógicamente pero imagino será inferior, claro, bueno, porque no vamos a cambiar unos por otros. ¿Con qué lo comparamos? ¿Con el procesado del petróleo? Bueno, pues también tiene su impacto. La utilización y el final de vida. Y en final de vida pues se cuestiona mucho sobre los vehículos, las baterías de los vehículos eléctricos. Bueno, yo diría que las tecnologías están disponibles para ese reciclado
es una cuestión económica, es decir, en qué medida interesa reciclar el litio o el cobalto frente a explotar litio o cobalto de una mina como primera materia prima. Sí, bueno, esto que hablaba de la economía circular y del ciclo de vida, es que eso es otro de los cambios que tenemos pendientes. Hay que diseñar los productos teniendo en cuenta qué se va a hacer con ellos, los residuos que quedan al final de su ciclo de vida. O sea, por lo que optemos ahora, habrá que analizarlo. Pero es que, por ejemplo, hasta ahora eso no se pensaba. Eso no se pensaba y cuando se diseñaba un producto, y ahora hay que integrar ese futuro ese futuro del material que va a formar parte de ese producto, que es lo que va a pasar con él cuando se acabe lo que no se ha hecho la con el utilidad de ese petróleo producto. ni con lo que se viene haciendo. Ahora sí que va a haber que analizar por lo que se opte, qué se va a hacer con ello, el impacto que va a tener. Exactamente. Y eso es una de las cosas que tenemos pendiente. Y una cosa que quería yo comentar respecto a lo de quién paga esto. Yo creo que al igual que el cambio climático es algo que nos afecta globalmente y a muchísimos aspectos, también los costes de todo este proceso de transición tenemos que verlos globalmente. Por ejemplo, yo entiendo que desde el punto de vista de un fabricante de coches la contabilidad se hace de otra manera, pero como sociedad tenemos que ver que, por ejemplo, todo lo que dejamos de contaminar y que nos limpia el aire de las ciudades va directamente y tiene un impacto importantísimo en la sanidad, porque vamos a tener mejor salud. Y eso se nota rápidamente. Eso seguro, ¿no? Hay evidencias no tenemos científicas. Que tener dudas. No, en por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, se reduce la mortalidad, se reduce el número de veces que se visita al médico y eso son unos costes sociales también. Hay unos costes derivados de atender todos los desastres que se producen por eventos climáticos catastróficos, que cada vez son más frecuentes y lo van a ser, estamos viendo, y lo van a ser más. Entonces eso también nos exige un pago, y además importante, porque hay unos perjuicios muy grandes para muchas personas y en muchos territorios. Entonces yo creo que la valoración económica de todo este proceso de transición la tenemos que hacer con una mirada más amplia, más global, para considerar todos estos aspectos. Claro, yo ahí estoy de acuerdo. El tema de esto es como, volviendo un poco a la comida, Ángel. Si vamos a pagar a pachas, todo está bien. Si el grueso lo voy a pagar yo, el tema es que tengo que mirar primero la cartera, ¿no? A ver si puedo pagarlo. Conclusiones, Ángel. Pues yo creo que la ley es muy voluntarista, pero que hay que sustanciarla primero hablando con los actores correspondientes y luego sustentando mucho más todos esos cambios, cómo se van a estructurar y los pasos intermedios para estructurarlo y el coste de todo ello, ¿vale? Para ver realmente y establecer las medidas y canales de financiación y si como sociedad, porque esto también lo vamos a pagar los ciudadanos, podemos y queremos asumir todo eso o quedarnos un paso claro, si por los detrás. Ciudadanos siempre pagamos todo, y no solo el tema de la automoción, sino pagamos todo, las consecuencias del esto cambio es todo. climático, Quiero decir, esto es, el tema de la automoción, pero también el tema de las casas y en el resto claro, de, por eso. de órdenes. O sea que, para finalizar, Francisco. Bueno, yo diría que... Como eres positivo, confío en un mensaje esperanzador. Bueno, efectivamente, reitero un poco, es decir, el objetivo de la descarbonización de la sociedad y por todos los impactos que tiene sobre el cambio climático es un objetivo asumible y creo que alcanzable. Y a lo mejor no se alcanzará en 2050, tardará un poco más, pero la sociedad tiene que trabajar en ese sentido. Pero hay que poner unas reglas del juego claras y tiene que haber una asunción por parte de toda la sociedad. Las tecnologías existen, pero hay que todavía desarrollarlas. Pues nos quedamos con ello. Muchísimas gracias a los tres. Algo de luz hemos puesto sobre el tema, por lo menos hablamos de lo que está sobre la mesa y me voy hacia el otro lado de nuestro plató. Allí ya están nuestros siguientes invitados. Vamos a hablar del 25 aniversario de Cetras, que se ha encargado, muy buenas tardes a todos, de solventar, de paliar, de ayudar, de dar una segunda oportunidad a muchas personas que han padecido adicciones. Vamos a hablar con el fundador y director técnico de Cetras, Vlad Tombin, al que me apetecía mucho, además de forma personal, porque no en pocas
distintas ocasiones durante estos 20 y tantos años. Hemos coincidido en distintas oportunidades hablando de distintas adicciones que han padecido muchas personas en nuestra comunidad, y Blas fue consciente de ello hace, como les digo, 25 años, y hay que darle la enhorabuena por ese empeño, por ese empuje y por lo mucho que ha ayudado. O sea que Blas Bombín, felicidades, pues sí, y bienvenido. Nos sentimos de enhorabuena porque llevamos 25 años del conjunto de CETRAS, que fue fruto de la fusión entre ATRA, la Asociación del Alcohol, y Ajupareva, pero ya llevamos muchos más años de tratamiento de las adicciones por separado. Claro. De modo que, bueno, nuestra experiencia ya es veterana, muy veterana en distintos campos. Bueno, junto al doctor Blas Bombín está Inés Carbonero, que es uno de los muchos testimonios durante todos estos años de ATRA. Ella está aquí porque un día se plantó, Inés, y dijo: pues quiero solventar este problema, esta adicción al alcohol, en su caso. ¿Es así? Sí. Llegó un día que mi vida no tenía mucho sentido y dije, hasta aquí he llegado. Yo no sabía que tampoco era y tenía ese problema, o sea, yo creo que las personas un poco así nos cerramos los ojos. Yo creo que a veces, a lo mejor el propio que padece la adicción es el último cerramos en decir ojos, basta, sí, ¿no? un poco a lo que tenemos, y hasta que das el primer paso te cuesta, la verdad. Pues vamos a hablar de ello, A mí me Inés. empujó un poco una persona y bueno, Sí. y aquí Ahora estoy. vamos a hablar de tu caso particular. Voy a presentar también a José Ignacio Sánchez. Hola. Hola, que es familiar de un paciente con adicción al juego. Sí, soy el marido de María Jesús, que es ludópata. Que es ludópata. Sí. Bueno, es que está muy bien además el que José Ignacio esté aquí, porque la familia, en este caso la familia más cercana, el marido, los padres, los hijos, padecen tanto esa adicción como el propio adicto. Entonces Sí. está muy bien que Nosotros somos el daño colateral ahí de la está. ludopatía. El testimonio de un familiar directo es muy, muy interesante. Y junto a él, Ángel Aranzana, que es el presidente de... Son muchas siglas, me vas a permitir... Asociación de Jugadores Patológicos y también Federación Castellano-Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados. Y vicepresidente de CETRAS, vicepresidente del Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Sí, bueno, pero Sociales. como ya está el presidente, vamos a ir simplificando. Sí. Bueno, pues gracias también, porque en otras ocasiones hemos hablado de esa adicción a los juegos de azar y lo que acarrea, y que también ahora es muy asumible. Eso es como tantas cosas, ¿no? Tantos años, Blas, doctor, hablando de ello, hasta que la sociedad asume que eso es un problema, no se ve como algo frívolo, ¿no?, para pasar el rato, para entretenerse, sino que todo lo contrario nos lleva a tocar fondo. Y cuando comenzó el tema de las adicciones a los juegos de azar, bueno, pues seréis pioneros en esto, y se ha demostrado que ibais por el buen camino, como en otros tantos, ¿no? Efectivamente, lo único que pasa es que siempre las autoridades, nuestros legisladores siempre van por detrás de nosotros, y nosotros vamos avanzando mucho más rápido que ellos, e intentamos que nos sigan el paso, que quieran ver el problema, pero parece ser que tiene que ser con tiempo de retraso, con años de retraso. Y además, en este caso, Ángel, ahora se han unido, y el doctor me corregirá si no, y el resto, por supuesto podéis hablar en cualquier momento. Ahora los jóvenes, los niños, se han unido al problema de la adicción. Es decir, antes era algo que estaba muy segmentado en la sociedad, y ahora también el público más joven, los niños también, en otro tipo de adicciones al juego, otro tipo de juegos, pero que también están cada vez más en la palestra en ese sentido. Sí, no, y aparte ya desde niños. Hay un centro, digamos, de ocio en Madrid, por ejemplo, que es un casino infantil. O sea, les entretienen a los niños con una ruleta, con un blackjack, con máquinas. Lo único que pasa es que en vez de premios en metálicos, pues les dan peluches o les dan lo que sea. Pero sí, ya... Bueno, está muy bien, porque ves, eso es tremendo ya. O sea, estamos incentivando, o sea, lo que se pretende no hacer. En este caso ya hay centros que es que sí, en vez de llevarles enseñan, ¿no?, el Indiana Bill aquí, como se les lleva el Indiana Bill aquí a jugar con las bolas, bueno, pues allí se les mete dentro de un casino y se les enseña a jugar a la ruleta. ¿Eso puede estar permitido? Pues está permitido. De hecho, está funcionando.
Una guardería, pero esclavizante también. No me lo puedo Está creer. generando ludopatía. O sea, no hemos aprendido a largo nada plazo. en todos estos años que estoy No se ha aprendido intentando nada. resumir. Se ha involucionado. Me parece increíble, me parece increíble. Bueno, vamos a arrancar con el testimonio de Inés y cómo se dio cuenta y en qué momento que tenía que levantar la mano y decir, bueno, pues Bueno. vamos a parar aquí. Pues si te digo la verdad, te digo que me tuvieron que empujar un poco, porque lo tenía tan arraigado dentro de mí que no sabía ni qué era, ni qué no era, ni, ¿sabes? ¿Cómo era tu día a día? Y yo no he sido, bueno, el doctor lo puede aseverar, yo soy bebedora, o he sido bebedora no de diario, sino esporádica, intermitente, que se llama. Y entonces igual bebía una vez a la semana, pero esa vez a la semana pues no tenía ni hora de salida ni hora de entrada, ¿sabes? ¿Y por qué lo hacía Inés en su caso? Bueno, es que no hay un porqué. Yo cuando estaba feliz bebía y cuando no lo estaba también. O sea, si te pones a buscar un porqué a las cosas muchas veces cuando... ¿Pero lo hacía por una cuestión social? Al principio sí, te sociabilizas de esa manera. Si tú, por ejemplo, yo no soy muy de quedarme en casa, me gusta salir, me gustaba tomarme algo con la gente, pero yo no lo hacía eso, no lo hacía de esa manera. Yo me sociabilizaba, sí, ¿sabes? Salía, bebía un poco, me iba para casa tan tranquila, pero con el tiempo me di cuenta de que eso iba pasando a mayores, que en cuanto tenía un problema me agarraba a sentirme bien, lo que era, si en vez de tomarme una me tomaba dos, bueno, pues yo me sentía bien y el problema parecía que desaparecía y eso no era así, claro. Con el tiempo lo único que vas haciendo es dándote cuenta que estás creándote una frustración tan grande que y no ves ninguna salida. En su caso, Inés estaba casada, tenía marido, en mi hijos, caso es estaba decir, que se la casada, veía. tengo un hijo, Sí. tengo un hijo, daños colaterales también he sufrido. Por eso, ¿cómo reaccionaba la familia ante? Bueno, pues yo... ¿Se dieron cuenta antes que Sí, pero tampoco usted? me decían, pues no te crees que te has pasado, pero tampoco era una cosa exagerada de reñirme, me reñían casi más mi familia, por ejemplo, mis primos, o eso que me veían que estaba un poco más tocada si salíamos de fiesta o algo así, que mi propia familia con la que vivía. ¿Y le hubiera venido bien, Inés, que la dijeran? Pero bueno... Por supuesto que sí. Hasta que llegó un momento que una persona me dijo, yo creo que... Tú tienes un problema. Tú tienes un problema, porque no lo veía. Yo sabía que era muy desgraciada en mi vida, no sabía por qué, ¿sabes? Pero yo ni me planteaba ni que podía ser ni que no podía ser. Pero no quería ser de la manera que era, eso sí lo sabía. Entonces entré por la puerta de Cetras y desde entonces... Es otra persona. Sí, por supuesto. Llevo ¿Ahora casi es 6 feliz, años. Inés? Bueno, la felicidad ya sabes que es muy relativa. Me refiero a que se siente menos desdichada. Muchísimo menos, muchísimo menos. Adquieres unos valores que no tenías y yo creo que ayudando a los demás, yo allí ayudo ahora, me estoy ayudando yo más que ayuda a los demás. Claro, eso es una terapia, ¿verdad, doctor? Sí. También le hemos hablado muchas veces que ayudando se ayuda a uno mismo, es la mejor terapia. Bueno, en el caso del familiar... Pues en el caso del familiar, vamos esos a ver... efectos colaterales tan tremendos... Pues al final hay una cosa que es muy común en los familiares, es que terminamos enfermando. O sea, en mi caso, pues al final cuando llegamos a Cetras, pues yo llegué con un estado de ansiedad, de depresión. Al final yo necesité también un tratamiento psiquiátrico, pues porque tenía que tratarme pues esa ansiedad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Pues fueron 3, porque fueron etapas. O sea, digamos que su parte de juego compulsivo, patológico, yo digo ¿A qué que jugaba en su casa? Tragaperras. Es lo que, pues claro, llevamos casi 9 años, en su momento era lo que pues, le dio. En su momento pues, fueron una causa de pues, no tener familia y eso es lo que la llevó a ello. Entonces, pues, o sea, bueno, frustraciones, tristezas... Sí, siempre hay un detonante, sí, que en este caso era pues, el no tener familia, que era algo deseado y que nos llevaba mucho tiempo. Entonces, pues una excusa de salir a andar, que era lo que se le recomendó, pues se cansaba, se metió en un bar y poco a poco pues, se
se termina... Es increíble, ¿eh? Nunca lo pensaría, que cuando recomendó el médico, bueno, pues dar una vuelta, oxigenarse, andar, acabaría No, porque eso nunca adicción. te lo planteas porque tampoco eres consciente. Muchas veces cuando en la etapa de juego tampoco eres consciente de que puede estar jugando. ¿Y cuánto tardó en enterarse de esa adicción? Pues justo me tuvieron que dar un toque desde fuera. Fueron mis padres que me dijeron, oye, mira, ¿qué pasa? Que nos ha... Yo lo digo coger dinero, otras veces dice robar, pues cada uno lo llama de una manera, ¿no? Sí. Te tiene que avisar desde fuera. O sea, desde dentro llega un momento, yo me he dicho que llegó una ansiedad, una depresión, que yo ya no veía, no tenía una realidad. Entonces me tienen que avisar desde fuera, decir, oye, mira que en tu casa está pasando algo, mira a ver qué pasa. Entonces es ahí cuando ya pues tomo cartas en el asunto, veo a ver qué pasa y pues al final terminamos entrando también en Cetras. ¿Y visteis la luz? Al Sí. final del túnel visteis la luz. Sí, porque cuando también. llegas a hacer la acogida, entonces en la acogida ya te dan la esperanza. Te dicen, pues oye... ¿Y también ayudáis a los demás? Sí, bueno, pues ahora mismo ya después de 9 años, María es la secretaria de Ajupareva, además es también secretaria de Feciljar, es vocal de Cultura en Cetras y yo soy el vocal de familia de Ajupareva y bueno, pues hacemos un poco de todo lo que se puede. Es decir, hemos pasado de llegar muy mal con un matrimonio roto, que también al final necesité terapia de pareja para poder arreglarlo. Claro, porque se rompen esos vínculos, esa admiración, ese respeto por el otro. Y la confianza, sobre todo cuando llegas es encontrarte una confianza, tú piensas que es una persona de la que confías y cuando llegas ves que no es lo que tú creías. Que no es confiable, pero luego todo... sí, luego con el tiempo se restaura. Una buena rehabilitación y tiempo haciendo cada uno su parte, ya como enferma, yo como familiar, pues al final se terminan consiguiendo. Bueno, pues vamos a celebrar, doctor, también a Ángel Aranzana, esos 25 años de Cetras a las muchísimas personas que se han ayudado durante este tiempo, lo que habéis dedicado la lucha, creer en que vosotros podíais echar una mano para que la gente encontrara esa segunda oportunidad. ¿Qué diríais ambos? Bueno, yo que por un lado creo que las cosas, aunque aparentemente no estén todo lo satisfactorias que nosotros quisiéramos, hay que reconocer que hemos avanzado y también la administración ha avanzado, ¿no? Hoy día la ludopatía, que en aquel entonces, hace 25 años, era considerada simplemente por las organizaciones internacionales como un simple trastorno del control de impulsos, sí, lo hemos dicho al principio. Es decir, como una conducta, un trastorno de la conducta, hoy en día... ¿Me están diciendo el doctor no se le escucha? Pues, perdón. Entonces vamos a darle un micrófono de mano, no pasa nada, algunas veces ocurre esto, doctor, cójale, eso es. Acérqueselo a la boca y así... Como estaba diciendo, sí. Nosotros antes veíamos en el juego de azar patológico un simple trastorno del control de los impulsos o un trastorno de la conducta. Pero afortunadamente las organizaciones internacionales de diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas ha ido reconociendo que la ludopatía, y hoy día está reconocida como tal, es una siempre por adicción. Detrás de las instituciones, Por siempre supuesto, las organizaciones van por detrás de la sociedad. También ocurre en esos niños a los que yo me refería y que no dejamos de hablar de ello también, adicciones a las nuevas tecnologías en niños de 5, 6, 7 y 10 años, que es tremendo, y que ahora ya la OMS lo ha reconocido como enfermedad, como adicción. Efectivamente, y como contrapartida de esas guarderías infantiles en las que se está entreteniendo a los niños, entre comillas, con un bingo, con una especie de juego de azar, para ir mentalizándoles de que el juego de azar es lo más normal de la vida, ¿no? Me parece algo... Como contrapartida de eso, pues hay en el mundo actualmente ya algunas clínicas destinadas, dedicadas exclusivamente a la hospitalización, al tratamiento hospitalario de las adicciones a las nuevas tecnologías. Es decir, hasta ese punto se llega en el terreno de la superación de la complicación progresiva que experimenta una persona con este tipo de adicción. Bueno, ¿a por otros 25 años, doctor? ¿Cómo no? Ángel, para terminar también. Bueno, pues lo primero, dar esperanza a las familias que estén padeciendo cualquier tipo de ludopatía, cualquier tipo de adicción social, darles esperanza, que hay salida, estamos nosotros, hay más asociaciones, pero estamos nosotros que somos un referente nacional para poderles ayudar.
Y bueno, pues comentarles que ahora mismo estamos organizando, el próximo domingo, día 25, celebramos un concierto solidario en el Auditorio Miguel Delibes para recaudar fondos para poder seguir realizando la labor la lucha que estamos realizando, efectivamente. Pues enhorabuena por esos 25 años, gracias por la valentía de todos y por seguir apoyando a los que padecen las adicciones y sobre todo también a ese entorno familiar. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a irnos de viaje, porque lo necesito, sí, yo soy así de caprichosa. Vamos a descubrir de la mano de un castellano y leonés aventurero donde les haya, Alberto Finistrosa, Indonesia. Fíjense ustedes lo que vamos a recorrer. Vamos a descubrir la Isla de las Flores, Bali, Lombok, todo eso a la vuelta.